los paisajes imponentes de Parque Nacional Yosemite, donde gigantescos acantilados de granito se elevan hacia el cielo y los bosques parecen no tener fin, existe un mundo donde la vida salvaje se adapta a condiciones extremas. Aquí, entre montañas, ríos helados y estaciones que cambian de forma radical, los animales han desarrollado habilidades sorprendentes para sobrevivir. No se trata solo de fuerza o velocidad, se trata de resistencia, inteligencia y adaptación constante. Cada especie enfrenta inviernos duros, veranos intensos y un entorno que no perdona errores. En este lugar, lo salvaje no es una opción, es una necesidad. Si quieres descubrir cuáles son los animales más salvajes de Yosemite, cómo enfrentan este entorno desafiante y que los convierte en verdaderos sobrevivientes de la naturaleza, suscríbete ahora a Misterio de lo Salvaje. Comparte este contenido y acompaña cada historia que revela lo que ocurre en uno de los parques más impresionantes del mundo. El oso negro americano, la fuerza que domina entre estaciones extremas. En los bosques y montañas de Parque Nacional Yosemite, el oso negro americano se convierte en uno de los animales más salvajes y adaptables del entorno. No es el más grande de su especie, pero su capacidad para sobrevivir en condiciones cambiantes lo posiciona como una fuerza dominante en este ecosistema. Su cuerpo es robusto, con una fuerza que le permite trepar árboles, romper troncos y desplazarse por terrenos difíciles sin dificultad. Pero lo más impresionante no es solo su poder físico, es su inteligencia para adaptarse a cada estación. Durante el verano, recorre grandes áreas en busca de alimento, aprovechando frutas, insectos y pequeños animales. No depende de un solo recurso, se ajusta a lo que el entorno le ofrece. Pero cuando el invierno se acerca, todo cambia. Reduce su actividad y entra en un estado de hibernación, utilizando la energía acumulada durante meses. Este proceso no es solo descanso, es una estrategia precisa para sobrevivir cuando el alimento escasea y las temperaturas descienden. Además, su comportamiento es estratégico. Puede evitar conflictos innecesarios, pero si se siente amenazado, responde con una fuerza considerable. No busca el enfrentamiento constante, pero tampoco lo evita cuando es necesario. Su presencia también influye en el ecosistema. Al moverse y alimentarse, contribuye a la dispersión de semillas y al equilibrio natural del bosque. En Yosemite, el oso negro demuestra que lo salvaje no siempre está en la agresión constante. A veces, está en la capacidad de adaptarse, de anticipar cambios y de sobrevivir en un entorno que exige lo máximo en cada temporada. Porque en estas montañas, el verdadero dominio no es momentáneo, es constante, a lo largo del tiempo. El puma de montaña, la sombra que domina los acantilados. En los terrenos escarpados de Parque Nacional Yosemite, donde los acantilados y bosques crean un laberinto natural, el puma se convierte en uno de los animales más salvajes y silenciosos del entorno. No es fácil verlo, pero su presencia se siente en cada rincón. Su cuerpo está diseñado para la precisión. Es ágil, fuerte y capaz de desplazarse por terrenos imposibles, desde rocas empinadas hasta bosques densos. No necesita velocidad constante, su poder está en el control del momento. Su estrategia de caza es clara, acercarse sin ser detectado. Se mueve entre sombras, utiliza el relieve del terreno y reduce la distancia con paciencia. No persigue durante largos trayectos. Espera el instante exacto. Cuando ataca, lo hace con una explosión de velocidad. Salta con precisión, utilizando su fuerza para derribar a su presa en segundos. No hay advertencia, no hay margen de reacción. Pero lo más impresionante es su capacidad de adaptación. Puede sobrevivir en diferentes altitudes, moverse entre zonas abiertas y cerradas, y ajustar su comportamiento según la disponibilidad de alimento. Su carácter solitario refuerza su eficacia. No depende de un grupo, cada decisión es individual, cada movimiento responde a su propio cálculo. En Yosemite, el puma demuestra que lo salvaje no siempre se muestra. A veces, se esconde en el silencio, en la paciencia y en la capacidad de aparecer solo cuando es necesario.
Porque en estas montañas, el mayor depredador no es el que más se ve, es el que mejor sabe cuándo actuar. El coyote, la mente que sobrevive a cualquier cambio. En los valles, bosques y zonas abiertas del Parque Nacional Yosemite, el coyote se convierte en uno de los animales más salvajes no por su fuerza física, sino por su capacidad de adaptación. No es el más grande ni el más poderoso, pero es uno de los más difíciles de superar. Su cuerpo es ágil, resistente y diseñado para recorrer largas distancias. Puede moverse con facilidad entre distintos tipos de terreno, desde zonas rocosas hasta áreas boscosas. No depende de un solo espacio, se ajusta a lo que el entorno le ofrece. Pero lo más impresionante es su inteligencia. El coyote no caza siempre de la misma forma. Puede actuar solo o en grupo, cambiar de estrategia según la presa y adaptarse rápidamente a nuevas condiciones. No sigue un patrón fijo, evoluciona. Su dieta es extremadamente variada. Puede alimentarse de pequeños mamíferos, aves, insectos e incluso restos, lo que le permite sobrevivir en momentos donde otros depredadores tendrían dificultades. No es exigente, es oportunista. Además, su comportamiento le permite evitar conflictos innecesarios. No se enfrenta directamente a animales más grandes si no es necesario. Prefiere moverse, observar y actuar cuando tiene ventaja. Su comunicación también es clave. Sus aullidos no solo marcan territorio. También coordinan movimientos y refuerzan la estructura social del grupo. En Yosemite, el coyote demuestra que lo salvaje no siempre está en la fuerza bruta. A veces, está en la mente, en la capacidad de adaptarse a cualquier cambio y de encontrar oportunidades donde otros ven límites. Porque en este entorno, no siempre sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. 4. El ciervo mulo, la resistencia que desafía el terreno. En los paisajes abiertos y boscosos del Parque Nacional Yosemite, el ciervo mulo se convierte en una de las especies más salvajes por su capacidad de resistir y adaptarse a un entorno cambiante. No es un depredador, pero su supervivencia en un territorio lleno de amenazas lo convierte en un verdadero estratega. Su cuerpo está diseñado para el movimiento constante. Sus patas largas y fuertes le permiten recorrer grandes distancias, escapar con rapidez y desplazarse por terrenos irregulares sin perder estabilidad. Puede saltar con agilidad, cambiando de dirección en cuestión de segundos para evitar a sus depredadores. Pero lo más impresionante es su comportamiento frente al peligro. No se queda inmóvil esperando, reacciona. Utiliza su velocidad, su visión periférica y su capacidad de detectar sonidos para anticipar amenazas antes de que se acerquen demasiado. Su adaptación a las estaciones también es clave. En verano, se alimenta de vegetación abundante, pero en invierno debe ajustarse a recursos más limitados, modificando su comportamiento para conservar energía y mantenerse en movimiento cuando es necesario. Además, su vida en grupo le da una ventaja adicional. La vigilancia colectiva aumenta las probabilidades de detectar peligros a tiempo, reduciendo el riesgo individual. En Yosemite, el ciervo mulo demuestra que lo salvaje no siempre está en atacar, a veces está en sobrevivir frente a constantes amenazas, en resistir y en adaptarse a un entorno que cambia sin aviso. Porque en estas montañas, no solo domina quien caza, también quien logra mantenerse con vida en medio del peligro constante. El lince rojo, el sigilo que controla desde la sombra. En los bosques y zonas rocosas del Parque Nacional Yosemite, el lince rojo se convierte en uno de los depredadores más salvajes y discretos del entorno. No es fácil verlo, no deja señales evidentes, pero su presencia está en cada rincón donde el silencio domina. Su cuerpo es compacto, ágil y perfectamente adaptado para moverse sin hacer ruido. Sus patas acolchadas le permiten desplazarse sobre hojas, nieve o terreno rocoso sin delatar su posición. No corre sin razón, se acerca lentamente, calculando cada paso. Su pelaje, en tonos marrones y rojizos con patrones irregulares, se mezcla con el entorno, rompiendo su silueta y haciéndolo casi invisible.
No se expone innecesariamente, su estrategia es no ser detectado. Cuando caza, lo hace con precisión. No persigue durante largos periodos. Observa, espera y ataca en el momento exacto. Puede capturar pequeños mamíferos, aves e incluso presas más grandes si la oportunidad lo permite. Su comportamiento solitario refuerza su efectividad. No depende de un grupo, cada decisión es individual, cada movimiento responde a su propio cálculo. Es un cazador que controla su territorio sin necesidad de imponerse constantemente. Además, su adaptación a diferentes condiciones le permite sobrevivir tanto en climas cálidos como en invierno, ajustando su actividad según la disponibilidad de alimento. En Yosemite, el lince rojo demuestra que lo salvaje no siempre es visible. A veces, está en la sombra, en el silencio y en la capacidad de actuar sin ser detectado. Porque en este entorno, el verdadero depredador no es el que más se muestra, es el que nadie logra ver venir. El águila real, el dominio absoluto desde el cielo. En los cielos abiertos de Parque Nacional Yosemite, donde las corrientes de aire recorren acantilados y valles, el águila real se convierte en una de las criaturas más salvajes y poderosas del entorno. No necesita ocultarse, su dominio está en la altura, donde observa todo sin ser alcanzada. Su cuerpo está diseñado para el vuelo eficiente. Con alas amplias y fuertes, puede planear durante largos periodos sin gastar energía, utilizando las corrientes ascendentes para mantenerse en el aire. Desde allí, su vista extremadamente aguda detecta movimientos a grandes distancias. Pero lo más impactante es su ataque. No se precipita sin razón. Observa, calcula y elige el momento exacto. Cuando desciende, lo hace con velocidad y precisión, capturando a su presa con garras poderosas que aseguran el control en cuestión de segundos. Su dieta es variada. Puede cazar pequeños mamíferos, aves e incluso presas más grandes si la oportunidad lo permite. No depende de un solo recurso, se adapta a lo que encuentra. Además, su comportamiento territorial refuerza su posición. Defiende su espacio y utiliza su presencia para mantener el control del área sin necesidad de enfrentamientos constantes. Su capacidad de sobrevivir en altitudes elevadas y condiciones cambiantes la convierte en una de las especies mejor adaptadas al entorno montañoso. En Yosemite, el águila real demuestra que lo salvaje no siempre está en la tierra. A veces, está en el cielo, en la capacidad de ver más allá, de actuar con precisión y de dominar desde una posición que pocos pueden alcanzar. Porque en estas montañas, quien controla el aire, controla todo lo que ocurre debajo. El glotón, la ferocidad que no conoce límites. En las zonas más frías y remotas de Parque Nacional Yosemite, donde la nieve cubre el terreno y la supervivencia se vuelve aún más exigente, el glotón se convierte en una de las criaturas más salvajes y sorprendentes del entorno. No es el más grande, pero su actitud y resistencia lo colocan entre los más temidos. Su cuerpo es compacto, musculoso y diseñado para soportar condiciones extremas. Puede desplazarse sobre la nieve con facilidad, recorriendo grandes distancias sin perder energía. No se detiene, avanza. Pero lo más impactante es su comportamiento. No evita el conflicto. A pesar de su tamaño, puede enfrentarse a animales más grandes si es necesario. Su ferocidad no se basa en la fuerza absoluta, se basa en la determinación. Su dieta es variada y oportunista. Puede cazar, robar alimento a otros depredadores o aprovechar restos. No depende de una sola estrategia. Se adapta a lo que encuentra. Además, su resistencia es extraordinaria. Puede sobrevivir en condiciones donde otros animales tendrían dificultades, soportando bajas temperaturas y escasez de alimento. Su carácter solitario refuerza su independencia. No necesita del grupo, cada acción responde a su propia capacidad de supervivencia. En Yosemite, el glotón demuestra que lo salvaje no siempre está en el tamaño o la apariencia.
A veces, está en la actitud, en la capacidad de no rendirse y de enfrentar un entorno que exige lo máximo en cada momento. Porque en estas montañas hay criaturas que no dominan por fuerza, dominan por voluntad. El murciélago marrón, el cazador que domina la noche silenciosa. En los bosques y cavernas de Parque Nacional Yosemite, cuando el sol desaparece y la oscuridad cubre el paisaje, el murciélago marrón se convierte en uno de los animales más salvajes y eficientes del entorno. No depende de la vista, su dominio está en lo que otros no pueden percibir. Su cuerpo es pequeño, pero extremadamente ágil. Puede cambiar de dirección en pleno vuelo, ajustando su trayectoria en fracciones de segundo. No vuela al azar, cada movimiento responde a una información precisa. Su principal herramienta es la ecolocalización. Emite sonidos que rebotan en los objetos y regresan como señales que interpreta con exactitud. De esta forma, crea un mapa invisible a su alrededor, detectando insectos, obstáculos y cambios en el entorno incluso en completa oscuridad. Cuando caza, lo hace en movimiento. Captura insectos en el aire con rapidez, sin necesidad de detenerse. No hay persecuciones largas. Es una secuencia constante de detección y captura. Además, su comportamiento nocturno reduce la competencia con otras especies, permitiéndole aprovechar recursos cuando otros animales están inactivos. Su capacidad de refugiarse en cavernas, árboles o estructuras naturales le permite protegerse durante el día, manteniendo un ciclo de actividad eficiente. En Yosemite, el murciélago marrón demuestra que lo salvaje no siempre está en lo visible. A veces, está en la oscuridad, en la capacidad de moverse sin ser visto y de dominar un entorno donde la mayoría no podría sobrevivir. Porque en este ecosistema, la noche no es un límite, es una ventaja para quienes saben cómo usarla. La serpiente de cascabel, el aviso que puede convertirse en ataque. En las zonas rocosas y secas de Parque Nacional Yosemite, donde el terreno se mezcla con arbustos y espacios abiertos, la serpiente de cascabel se convierte en una de las criaturas más salvajes y respetadas del entorno. No es la más rápida, pero su precisión y su veneno la convierten en una amenaza constante. Su cuerpo está diseñado para el camuflaje. Sus tonos marrones y patrones irregulares se mezclan con el suelo rocoso, haciéndola casi invisible. No busca ser vista, su ventaja está en no ser detectada. Pero lo que la hace única es su advertencia. Antes de atacar, puede emitir un sonido característico con su cascabel. No es solo un ruido, es un mensaje claro: mantener distancia. A diferencia de otros depredadores, ofrece una oportunidad de evitar el conflicto. Sin embargo, si la amenaza continúa, su ataque es inmediato. Puede lanzar una mordida rápida, inyectando veneno que actúa sobre el sistema nervioso y los tejidos. No necesita múltiples intentos, su eficacia está en la precisión. Además, su comportamiento es estratégico. No se mueve sin razón. Permanece inmóvil, conservando energía y esperando el momento adecuado para actuar. Su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones, desde calor intenso hasta cambios de temperatura, la convierte en una especie resistente. En Yosemite, la serpiente de cascabel demuestra que lo salvaje no siempre es agresión constante. A veces, es advertencia, control y reacción precisa. Porque en este entorno, hay criaturas que no buscan el conflicto, pero están completamente preparadas para enfrentarlo. El halcón peregrino, la velocidad que rompe el silencio del cielo. En los acantilados y cielos abiertos de Parque Nacional Yosemite, donde el viento se convierte en una fuerza constante, el halcón peregrino se posiciona como una de las aves más salvajes y letales del entorno. No domina por tamaño, domina por velocidad. Su cuerpo es aerodinámico, diseñado para cortar el aire con precisión. Sus alas puntiagudas y su estructura ligera le permiten alcanzar velocidades extremas cuando desciende en picada. No es un vuelo cualquiera, es un ataque calculado. Desde lo alto, observa. No se mueve sin razón.
detecta a su presa y comienza un descenso controlado. Y en ese momento, todo ocurre en segundos. Se lanza en picada a velocidades que superan los 300 km por hora, convirtiéndose en uno de los animales más rápidos del planeta. El impacto es preciso. No hay margen de error. Su ataque es tan rápido que muchas veces la presa no alcanza a reaccionar. Es una técnica basada en la sorpresa y en la ejecución perfecta. Además, su capacidad de adaptación le permite habitar acantilados, estructuras rocosas y zonas elevadas, desde donde controla su territorio. Su comportamiento es solitario, lo que refuerza su independencia. No necesita del grupo, su habilidad individual es suficiente. En Yosemite, el halcón peregrino demuestra que lo salvaje no siempre está en la fuerza visible, a veces está en la velocidad, en la precisión y en la capacidad de actuar en el momento exacto. Porque en estos cielos, hay depredadores que no persiguen, simplemente caen como un rayo, y cuando lo hacen, todo termina en un instante.